Video número 47 con el tema de las manos, su simplificación y análisis, las diferentes proporciones, etc. Vamos a utilizar entonces una simplificación que considero es muy efectiva basada en esta geometrización. Comenzamos trazando un par de cuadrados que van a servirnos como parámetro para poder realizar el análisis de estas medidas. Tenemos entonces un primer cuadrado. Utilizamos nuestro instrumento de dibujo para hacer el cálculo y de esa manera obtener mayor precisión en las proporciones. Estos dos cuadrados van simplemente a representar las dos principales partes de la mano, la palma y los dedos. Vamos a dibujar la mano derecha en este ángulo, con una levísima separación entre los dedos, y comenzamos estableciendo entonces las áreas que van a abarcar estos. Para comenzar, el cuadrado de la parte superior lo vamos a subdividir en 4 partes iguales utilizando estas líneas perpendiculares. Veremos cómo en un instante las medidas de cada dedo van a empezar a modificarse. Asimismo, dividimos en 3 partes en cuanto a la altura. Una primera línea por el centro, dividiendo en 2 mitades, y otra línea adicional que marcaría entonces la cuarta parte si asumimos una distancia total de longitud de los dedos en este caso. No olvidemos de todas maneras que el dedo más largo de la palma de la mano es el dedo medio, y el dedo medio es el que nos va a servir como referente para poder realizar los diferentes cálculos de proporción en cada una de las partes de la mano. El dedo pulgar es un dedo que tiene características diferentes a los otros 4. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que solamente va a tener 2 falanges, a diferencia de estos otros que tienen 1, 2 y 3 falanges. Eso sí, cada una de estas falanges con una proporción distinta, comenzando por la más larga, que es al mismo tiempo la más cercana a la palma de la mano. Para calcular el dedo pulgar tenemos que pensar entonces primero en la proporción que tendría el hueso que hace parte de la palma de la mano, llamado metacarpiano del pulgar. Aquí lo tenemos y aproximadamente lo podemos calcular tomando como referente la mitad de la altura de este cuadrado que es la palma de la mano. Para darle el espesor, asumimos entonces la misma distancia que ya establecimos en los dedos restantes, la ubicamos en su correspondiente lugar, formamos primero este pequeño triángulo que nos da la pauta para poder desde allí dibujar en forma diagonal el metacarpo del dedo pulgar. Comencemos entonces ahora a crear el escalonamiento existente en los diferentes dedos. Las manos humanas tienen variaciones interesantes. La primera que tenemos que tener muy en cuenta es la que hace referencia a las diferentes alturas de los dedos en la palma de la mano. Las variaciones más frecuentes se dan en las manos con respecto al dedo índice y al dedo anular. En algunas manos los 2 dedos tienen el mismo tamaño, en otras es más largo el índice que el anular, y en otras el dedo anular es más largo que el dedo índice. Asimismo, en la misma persona, las 2 manos pueden tener diferentes proporciones, generalmente en esos mismos 2 dedos. Para generar el escalonamiento proporcionado, vamos a ir primero a la línea divisoria entre palma y dedos y siempre nos vamos a guiar por la posición y ubicación del dedo medio. Para hacerlo entonces comenzamos situando unas pequeñas elipses que van a representar la articulación entre los huesos de la palma, metacarpo y las primeras falanges de los dedos. Esta zona, conocida como nudillo, la situamos aquí por encima de la línea, en el caso del dedo medio. Para el dedo índice, en cambio, hacemos que esa misma forma quede atravesada por la línea. Para el dedo anular hacemos algo similar, cruzada por el centro aproximadamente.
Y para el meñique, que es el dedo más delgado de la mano y el más corto, colocaremos entonces la misma elipse pero por debajo de la línea. Situamos después los centros de cada una de esas elipses y las conectamos por medio de estos ejes. Estos ejes nos van a servir para hacer otros cálculos. En el caso del dedo índice, hacemos que la línea sobresalga más allá de la palma de la mano. Nos va a servir para calcular una aproximación a la primera falange del dedo pulgar. Si aplicamos ese mismo principio, haremos otra vez lo mismo al final de la primera falange del dedo medio. Hacemos una recta paralela a la que está abajo. Por el lado izquierdo, en cambio, haremos que la línea quede inclinada. Hacemos que se incline más bruscamente, de modo que vaya pasando por este lugar en el esquema. Por tercera vez, usamos líneas de guía, segunda falange del dedo medio. Hacemos de nuevo una recta paralela al lado derecho para calcular la segunda falange del índice. Y en este lugar, ya la línea que hagamos puede ser paralela como la del lado anterior. Podemos hacer que cruce por el centro de esta altura. Ahí la tendremos entonces como referente. Y una última línea, paralela también para el dedo índice. No hacemos ninguna línea de guía al lado izquierdo, ya veremos cómo se proporciona el final de esas falanges. En esencia, la parte geométrica para comprender la mano ya está planteada. Esas serían las principales líneas, ejes de apoyo. Para empezar a dibujar los dedos, hacemos la primera línea de falanges así. Utilizamos pequeñas elipses representando volúmenes y semiconos en la primera falange de los dedos. Los dedos suelen ser un poco más gruesos en la falange inicial. Vamos a hacer una geometrización de manera que creamos ese semicono que llega hasta estas diagonales. Para el dedo medio, para el dedo índice usamos como referente la diagonal que ya teníamos, de nuevo una elipse y otro semicono. Observen la proporción aproximada y el espacio entre las falanges. Para evitar hacer excesivamente delgados los dedos, controlando muy bien el espacio vacío que hay acá, o excesivamente gruesos si hacemos los dedos casi sobre la línea de apoyo anterior. El dedo anular, como hemos dicho, puede ser igual, mayor o menor que el dedo índice, entonces podemos hacerlo por ahora muy similar en la primera falange. Sigue siendo un semicono, ahí la tenemos. Miramos entonces el dedo meñique, que sufre un brusco acortamiento y además se adelgaza. Lo podemos hacer más o menos a esta altura. Trazamos también un semicono allí, pero entonces, como pueden observar ustedes, ya hemos quitado una considerable distancia de su espesor. Las falanges restantes de cada dedo se pueden hacer como cilindros, es decir, aquí las líneas que los contienen son paralelas, a diferencia de la primera falange que es un poco cónica. Tenemos entonces segunda falange del dedo medio. La tercera falange la hacemos también como un cilindro en principio y rematada en un arco, de manera que el dedo nos queda terminado. En el índice hacemos igual, hacemos entonces hasta la diagonal una elipse igual a la de abajo para que nos dé como resultado un cilindro y el final del dedo, otra vez dos paralelas con un arco y tenemos resuelto el dedo índice también. El anular podría ser muy parecido al índice, ya lo hemos dicho, hacemos un cilindro, podría llegar hasta esta altura. Estamos ensamblando las diferentes partes que lo forman. Y podría ser igual al índice o levemente más corto. Supongamos que lo vamos a dejar máximo hasta la altura de esta línea. Tenemos entonces 3 dedos. En cuanto al meñique, hacemos un cilindro hasta este punto,
aproximadamente, y como sucede con la mayoría de las manos humanas, el dedo meñique suele terminar muy cerca o justo en la falange del dedo anular, su inmediato vecino. Entonces lo hacemos hasta esta altura lo calculamos respecto a la última articulación del anular. Para el pulgar pensamos también en una elipse de la base, es un semicono, y llegaría hasta esta diagonal aproximadamente, con otra elipse más pequeña. Tenemos el semicono que representa la primera falange. La segunda falange la podemos calcular respecto al dedo índice. Aquí estaría la primera falange del índice, más o menos en promedio hasta allí, hasta la mitad de esta distancia, haciendo ver la rotación característica que tiene el dedo a 45 grados. Lo dibujamos en un semiperfil, de esta manera. Para continuar el esquema, conviene entonces dibujar el antebrazo. Para hacerlo podemos tomar el total de la distancia de la palma de la mano, el cuadrado inicial. Si lo dividiéramos en dos, esa mitad la podemos centrar en la palma. Las muñecas también varían en las personas, pueden ser gruesas en algunos brazos, pueden ser delgadas, medianas o muy delgadas. Y pensamos en el antebrazo, como ya lo analizamos en el resto de los videos con respecto al cuerpo simplificado, como en una especie de semicono muy alargado. Demos entonces el perfil final. Si continuamos en línea recta, la primera falange del índice nos dará una diagonal acá. Al tocar el dedo pulgar, hacemos dos arcos, como los pliegues que podría haber allí. Por fuera seguimos entonces la trayectoria del metacarpo y lo conectamos en dos arcos, dos curvas con el antebrazo. Dentro de los dedos o entre los dedos de la palma podemos hacer pequeños arcos y representar con un arco amplio el resto de la palma de la mano. Podría tratarse de algo similar a esto, conectado nuevamente con doble arco con el antebrazo. Tenemos en esencia el perfil ya de la mano planteada. Si la mano está vista por arriba, solo nos quedaría hablar de las uñas. En esencia, en la última falange de cada dedo, a la mitad, comenzaría la uña. La excepción sería el dedo pulgar en este ángulo, puesto que el dedo pulgar, como lo podemos observar en esta mano, sería un dedo que estaría en semiperfil. No nos está mostrando las cuatro uñas completamente de frente. Aproximadamente la inclinación que podríamos pensar que tendría sería cercana a los 45 grados. Pero la pauta que les acabo de mencionar, miramos la mitad de la última falange y mediante la representación esquemática de un trapecio con el lado angosto hacia abajo, podemos entonces dibujar fácilmente las uñas. Ahí tendríamos la del dedo índice, mitad de la última falange del dedo medio, nuevamente un trapecio con el lado más angosto hacia abajo y un arco que representa el final de la uña. Última falange del dedo anular, exactamente lo mismo, un trapecio con el lado angosto hacia abajo y el dedo meñique, mitad de la última falange y un arco. Para el dedo pulgar, en su rotación a 45 grados, entonces buscamos la mitad de la falange y hacemos 3/4 partes del mismo trapecio que usamos para los anteriores dedos, de manera que la uña nos queda en la rotación adecuada. Completamos este primer esquema, que como pueden ver es una simplificación geométrica, que puede después comenzar a interpretarse cada vez que la mano ejecute algún movimiento, que los dedos lleven a cabo de agarres, doblados, etc. Otro ángulo que podría ser importante o que es importante entender sería cómo se vería esta misma mano si la estuviéramos viendo de perfil por el lado del dedo pulgar. Más o menos esto que veríamos en la pantalla.
Si tomamos la misma proporción o aproximadamente hacemos las mismas proyecciones, la mano completamente de perfil, por supuesto, tiene una distancia menor, puede ser interpretada mediante un par de trapecios. Podemos pensar que tenemos acá dos trapecios muy alargados que pueden ayudarnos a contener esos volúmenes principales, a diferencia de los dos cuadrados iniciales del otro ejemplo. Si más o menos hablamos de una proyección, podemos pensar entonces en que ya podemos proyectar la posición. Si estamos hablando de esto, hay que tener muy en cuenta el desplazamiento del metacarpo del pulgar. Puede estar bastante alineado con los demás dedos o puede desplazarse en diagonal completamente hacia abajo para ejecutar algún movimiento. Si lo dibujamos pegado a la palma de la mano, como estaría en esta posición, podemos imaginar aquí el abultamiento que tendría el músculo abductor del pulgar, y si usamos la proyección que ya conocemos de las falanges, podríamos intentar representar en esta parte la primera falange a manera de semicono y la segunda. En este caso el dedo pulgar sí nos está mostrando completamente de frente la uña. Podemos utilizar una elipse, es bastante fácil lograr así la interpretación del pulgar en este lugar. En esta posición completamente de perfil probablemente vemos solo el dedo índice, algo del dedo medio asomándose en el extremo. Por proyección podemos pensar en que aquí estaría el dedo índice. Podemos pensar en dónde comenzaría su nudillo, estaría acá, un poco más atrás, más cercano a la parte de la articulación del dedo pulgar. Si tomamos este nudillo y de nuevo podemos pensar en pequeñas proyecciones teniendo en cuenta la posición en que estaría el dedo. Entonces pensemos en la primera falange semicónica pero en vista de perfil, en la segunda a la manera de un cilindro y en la tercera más corta que las dos anteriores con la yema del dedo en este lugar y completamente recta por encima con la uña. Detrás de esta falange, como vemos, estaría entonces el abultamiento a veces muy pronunciado del nudillo del dedo medio y por supuesto sus falanges. Primera falange, se asoma solo una parte, la segunda, un cilindro, y la tercera con el extremo del dedo asomándose al final. Teniendo ya estos primeros volúmenes planteados, podemos hacer como una conexión con el antebrazo, y para hacerlo tenemos que tener en cuenta la articulación en este lugar, siempre pensando en que el abultamiento del músculo del dedo pulgar sobresale el diámetro de la muñeca. Mitad de la falange, dibujamos el trapecio característico, uña del dedo pulgar, hacemos un poquito de estrechamiento en el dedo para darle una forma un poco más cercana y quizá alguno de los pliegues que podría formar en ese lugar. En esencia tenemos acá la geometrización de la mayor parte de la mano. En la mitad de la última falange, las uñas de perfil se ven como trapecios más angostos con un arco al final que representa la curvatura de la uña. Mitad de la falange, solo vemos un pequeño trapecio al final. Aunque en apariencia la representación sea un poco rígida, lo importante es entender que estamos intentando representar partes muy complejas mediante formas geométricas simplificadas. No olvidemos entonces las proporciones, importantísimos los detalles de las uñas, muy importante recordar siempre entonces que
Si estamos viendo de perfil la última falange de un dedo, esta nos mostrará, si la dibujamos a la manera de un cilindro con la punta curva, nos estará mostrando entonces la yema del dedo a la mitad de su longitud, el nacimiento de la uña, que es un plano cambiante de dirección, puede ser así o levemente hundido, y el trapecio que ya hemos mencionado en los otros ejemplos, que nos daría como resultado la representación de la uña. Entonces, no olvidar el dato importantísimo de calcular siempre la mitad de la última falange para lograr una proporción más adecuada en la uña, tanto si la vemos de perfil como si la estamos viendo completamente de frente, en cuyo caso tenemos el arco final de los dedos. Acá supongamos que esta sea la última falange, mitad de la última falange y el característico trapecio con el lado más angosto hacia abajo. Estamos viendo una mano en esencia muy esquemática que serviría para muchísimas aplicaciones. No estamos todavía, por ejemplo, haciendo diferencias notorias entre lo que podría ser el dibujo de una mano femenina o una masculina, si es necesario caracterizar el género específicamente. Concluimos este video, simplificación por medio de volúmenes sencillos de las estructuras, proporciones y articulaciones de la mano humana.